control de todo, como lo vimos el día de ayer. Entonces, vamos a ir avanzando para nuestro seminario del día de hoy. Y antes de empezar, yo te quiero preguntar, ¿quién de ustedes pudo hacer em, su respiración anoche antes de dormir? ¿Quién dijo, yo hice mi respiración? Y si tuviste algún cambio. O de plano, nadie hizo su respiración. A ver, vamos a ver. Si te diste cuenta cuando entra tu cuerpo en fabricar energía de emergencia o ayer fabricaste energía de larga duración. ¿Ok? ¿Y cómo te fue, Maru, con tu respiración anoche? ¿Dormiste igual? ¿No sentiste ningún cambio? ¿Cómo estuviste tú el día de ayer? Ok, vamos a ir viendo para que nosotros, esto yo les hago mucho énfasis porque vamos a estar viendo que tenemos que ser conscientes de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando en nuestro sistema para poder darnos cuenta y así poder hacer cambios. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ir hablando de cómo nos podemos ir liberando de aquello que nos está afectando, de aquello que, que podríamos estar eh, inflamando nuestro cuerpo. Y generalmente cuando hablamos de inflamación de intestinos, pues nos vamos directamente a pensar en alimentación. Y si bien la alimentación tiene mucho que ver, hoy vamos a ver que hay cosas que pudieran estar inflamándonos más que la alimentación. Y para ello, vamos a entrar ya de lleno al tema y yo creo, estaba tratando de poner la presentación, pero yo creo que está muy negada a que tengamos presentación. Igual, Ludi, no sé si te la pueda mandar y a ver si tú nos puedes ayudar en pasarla. ¿Tú crees que puede ser posible? Si no, nos vamos así directo. Ok. Quiero que empecemos meditando en un hermoso versículo que se encuentra en Mateo 11:28. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo estás este día, miércoles? ¿Cómo te encuentras? ¿Te encuentras descansada? ¿Anoche realmente dormiste? ¿Amaneciste con energía lista para empezar este día o listo para empezar este día? Y me gusta que Jesús no pregunta qué cargas tienes, no pide un inventario de todo lo que le vas a entregar, solo ofrece un lugar donde depositar el peso que estás cargando. Pueden ser cargas pequeñas, cargas de algo que pasó ahorita que acaba de amanecer o está amaneciendo, dependiendo dónde nos encontremos. O pueden ser cargas que quizás llevas mucho tiempo en tu vida. Y quiero empezar contándote que ya hace algunos años, en el año 2017, los investigadores de la Universidad de California hicieron algo que pareciera así como de una película de ciencia ficción, ¿no? Tomaron a 40 mujeres completamente sanas, sin ningún diagnóstico de nada, sin ansiedad clínica, sin depresión, y las metieron para hacerle un escáner cerebral. Y mientras estas mujeres estaban adentro, cuando les iban a hacer el escáner, les mostraron imágenes diseñadas para provocar una reacción emocional en ellas. Pero antes de meterlas al escáner para que hicieran este estudio,
analizaron las bacterias que habían en sus intestinos, o sea, lo que llamamos la microbiota, ¿no? Y lo que encontraron, pues fue realmente sorprendente. Dependiendo de las bacterias que tenían estas mujeres, y te recalco que eran mujeres sanas, eh, las bacterias dominantes dentro de su intestino, ellos descubrieron que la respuesta de su cerebro, de estas mujeres que les estaban analizando, dependía de las bacterias que ya tenían en sus intestinos. Entonces, las bacterias que tenían mayor cantidad de bacterias benéficas, ellas eh, descubrieron que tenía, que es la zona de la memoria intestino, mi memoria va a ser mejor. También ellos descubrieron que cuando ponían imágenes que pudieran ser perturbadoras, estas mujeres que tenían más bacterias buenas en sus intestinos pudieron manejar mejor, tuvieron un mejor manejo emocional de las imágenes negativas que estaban teniendo y tuvieron una menor reactividad al estrés. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, dependiendo cómo se encuentren mis intestinos, ¿sí? Ahí va a depender cómo yo reacciono a lo que me está pasando en mi día. O sea, sí, o sea, aquí no es solamente qué tan, qué tan, qué tanta habilidad tú tengas para manejar el estrés. Tiene que ir viendo también que las bacterias que están en tus intestinos pueden influir en cómo tú respondes a lo que te va a pasar hoy en el día. Porque, ¿qué pasó? Las mujeres con predominancia de bacterias malas, ¿sí? De aquellas bacterias patógenas en tus intestinos que se llaman pretobela, ellas, estas mujeres que tenían más bacterias de este tipo, ellos descubrieron que tenían menor materia gris en su cerebro. O sea, su capacidad de memoria era más corta. Y también cuando pasaron imágenes disruptivas, pues esas zonas emocionales se empezaron a activar y las mujeres presentaron ansiedad, irritabilidad ante las mismas imágenes. Y estamos recordando que eran mujeres sanas sin antecedentes de depresión o ansiedad. Y aquí el hipocampo, que es lo que maneja nuestras emociones, respondía diferente al dolor y al miedo, simplemente por el tipo de bacterias que ellas tenían en sus intestinos. Si lo podemos hacer grande, Ludi, gracias por compartir. Entonces, hay que recordar que estas mujeres eh, no tenían ninguna enfermedad, ningún diagnóstico. Simplemente es del tipo de bacterias que ellas tenían, fue la respuesta que estaban teniendo. Entonces, hay que recordar que tus intestinos, o sea, lo que pasa aquí en tu abdomen, porque ahí tenemos millones y millones de bacterias, tenemos todo un ecosistema ahí dentro, no reacciona a tus emociones. Al contrario, participa en cómo tú respondes a lo que te está pasando en el día al día. Y hay un hallazgo que a mí me parece sumamente importante. A ver, si quieres en la que está de azulito. Eh, Ludi, ajá, muy bien. La siguiente, aquí está. Ahí estamos, en la anterior. Bueno, ahí está. Entonces, como te digo, aquí es donde nosotros debemos abrir nuestra conciencia de que realmente cómo está este segundo cerebro que tenemos en nuestros intestinos va a depender en cómo tú reacciones, ¿sí?
porque participa en ello. Por eso, en Mateo 11:28, que es el versículo que hoy estábamos viendo, nos dice Jesús, venid a mí. Si tú estás cargada, si estás trabajada, o sea, porque aquí esto tiene que ver mucho en cómo nos manejamos en el día al día. ¿Ok? La siguiente. Entonces, hay un estudio que se hizo en España. Este fue en otro estudio completamente, en otro lugar completamente diferente, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Y ellos, cuando estaban haciendo una investigación, descubrieron una bacteria, ¿sí? Esta bacteria se llamaba o se llama Kristensella minuta y las personas que tenían estas bacterias, personas sanas, ¿sí? Eh, va, cuando tú tienes esta bacteria, en tus intestinos se va a producir serotonina de forma natural. Serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a tener alegría, bienestar, ¿sí? Y entonces ellos patentaron esta bacteria en el 2020 con el objetivo de usarla para tratamientos de depresión y ansiedad. ¿Qué significa esto? Que hay una bacteria en tus intestinos que cuando está presente y activa, cuando le damos las condiciones ideales para que florezca y crezca, vas a tener dentro de ti, sí, dentro de cada una de nosotros, una fábrica de antidepresivos, ¿sí? Y no tienes que tomar ningún medicamento, o sea, sin efectos secundarios, sin costo, solo necesita el ambiente correcto para prosperar. Y ese ambiente es el que vamos a ver hoy, depende en gran parte de las cargas que tú estás llevando. Y esto, los investigadores descubrieron que este tipo de bacterias, cuando se administran vía oral, cuando tú tomas un prebiótico, lo que ahorita está tan de moda, eh, producen cambios medibles en la expresión de los receptores GABA de nuestro cerebro. El GABA es un receptor que nos ayuda a estar a la calma. No sé si algunos de ustedes han tomado un suplemento de GABA, pero aquí no se trata de suplementarme, se trata de que yo pueda crear dentro de mí, con la ayuda de Dios, obviamente, pues todo este ecosistema que va a producir esos neurotransmisores para que yo pueda estar en la calma. Entonces, la GABA va a actuar en mi amígdala y en mi hipocampo, que son zonas directamente relacionadas para el manejo del miedo, el estrés y la memoria emocional. Es decir, ciertas bacterias que hay en tus intestinos actúan como ansiolíticos naturales. O sea, no tienes que ir a la farmacia a comprar un ansiolítico porque tu cuerpo los puede fabricar, ¿sí? O sea, y esto cambia la química del miedo en tu cerebro a través de tu intestino. Y tu intestino las produce o no las produce, dependiendo del estado interno en que vive. Si quiere, vamos a la siguiente. Entonces, para entender de cómo lo que tú cargas afecta tu microbiota, necesitamos entender cómo se comunica tu intestino con tu cerebro. Y no de modo general, sino cómo funciona esa conversación interna que hay dentro de ti y quizás ni te das cuenta. El intestino tiene su propio sistema nervioso. Dentro, aquí, pon tus manos en tu abdomen, toca. Ahí en tu abdomen hay más de 500 millones de neuronas distribuidas en las paredes de tu tracto gastrointestinal. O sea, lo que está en tu cabeza, que tenemos millones de neuronas, también aquí en nuestros intestinos hay esa cantidad de neuronas y esa cantidad de neuronas es mayor inclusive de las que tenemos en nuestra médula espinal. Y para poder, y ellas pueden operar de forma semiautomática, sin esperar permiso del cerebro para saber qué hacer.
Y aquí viene lo interesante. La comunicación que hay entre el cerebro y el intestino es a través de un nervio. Este nervio se llama nervio vago, que si tú hiciste la respiración anoche antes de dormir, ¿qué pasó? Esa comunicación, ¿sí? Se fue fortaleciendo, porque cuando nosotros respiramos, cuando estamos en la calma, el nervio vago se comunica. Pero aquí viene lo interesante. Este nervio que comunica el cerebro con el intestino, el 90% de las fibras que están en nuestro nervio vago van del intestino al cerebro. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor comunicación de lo que está pasando aquí en mis intestinos con mi cerebro. Por eso es en el estudio que yo te mencioné hace ratito, dependiendo las bacterias que tenían estas mujeres en sus intestinos, determinó en cierta forma cómo reaccionaron ante un estresor. Entonces, aquí hay que ser conscientes que constantemente lo que pasa en tus intestinos está enviando receptores a tu cerebro y esto determina el ambiente interno en el cual nos vivimos, si hay amenaza o si hay calma. Y todo esto lo está fabricando tu microbiota. Y la microbiota produce sustancias que viajan directamente al cerebro a través de esta autopista, que es el nervio vago. ¿Y qué es lo que está produciendo? Si tenemos una microbiota sana, sí va a producir serotonina. Fíjate, el 90 al 95% de la serotonina que produce el cuerpo está en nuestros intestinos, no en tu cerebro. Y la serotonina regula el ánimo, el sueño y la saciedad. La dopamina, el 50% se produce en tu intestino y esto va a regular la motivación, el placer y el movimiento. Y ahí vi que alguien está tomando GABA. Esta es producida en tus intestinos por dos bacterias y es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro para que yo vuelva a la calma. Y es un freno natural para la ansiedad. Por eso es que si yo no la estoy produciendo, en ciertos casos, pues sí es necesario suplementar. Pero yo te quiero llevar a que seamos conscientes que si yo doy las condiciones adecuadas a mi cuerpo, ¿sí? Pues no tengo que suplementarme en cierto sentido o suplementarme de por vida. Aquí lo importante es y estaba en el máster que estaba estudiando sobre el estrés, nos decían que los suplementos tienen un efecto, por decir, del 10%. Lo que va a tener mayor efecto en recuperar tu salud es el manejo del estrés. Cómo yo manejo lo que me está pasando día a día. O sea, es, por ejemplo, yo desde que empezamos la conferencia, que un problema, el primer día no me podía conectar, luego no puedo hacer la presentación, pero pues no por eso me voy a poner a llorar y ya me quedo y ya no puedo hablar, no. Hay que sobreponernos a lo que nos está pasando en el día a día. Sí, de eso se trata la vida, no es que no haya estresores, es aprender a lidiar con aquello que me está pasando. También tus intestinos, tu microbiota, produce una sustancia que son como benzodiazepínas naturales. Estas moléculas son como ansiolíticos, los que te recetan, y el intestino las fabrica cuando tu microbiota está en equilibrio, cuando está en buenas condiciones. Y también produce biturato, que es un ácido graso que va a proteger mi barrera intestinal, ¿sí? Y la barrera hematoencefálica en tu cerebro, o sea, va a proteger tu cerebro de la inflamación. Podríamos decir entonces que tu intestino es una farmacia interna. Cuando está sano, ¿sí? Produce lo que ningún médico puede recetarte de manera igual. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar suplementándome?
que está interrumpiendo esa producción dentro de mí y dentro de ti. Podría ser el estrés sostenido, el cortisol alto, la culpa, el resentimiento, la vergüenza, y vamos a hablar de eso hoy. Y cada una de estas carga lo que dice tu intestino. O vivo en emergencia permanente, y ayer hablamos de la mitocondria. ¿Qué es lo que hace? O sea, aquí, o sea, para que veamos cómo un solo de yo vivir siempre estresada, no soltando las cargas, afecta no solo mi mitocondria, afecta mi microbiota, ¿sí? Entonces, en vez de producir bienestar, ¿qué va a producir tu farmacia interna? Defensa. Y hay un experimento que se hizo en la Universidad de Manchester, en Canadá, donde tomaron, no sé si viene en la siguiente, tomaron, ¿sí? Tomaron ratoncitos completamente estériles, sin ninguna bacteria intestinal, y entonces sus cerebros estaban limpios, pues obviamente sin historia emocional tenían los ratoncitos. ¿Y qué hicieron? A estos ratoncitos les traspasaron microbiota de personas con intestino permeable. ¿Qué es un intestino permeable? Es, nuestro intestino debe estar así limpio, sanito, pero cuando tenemos un intestino poroso es como si tuviéramos un colador y toda la basura, todas las bacterias patógenas que están en nuestros intestinos pasan directamente a la sangre, ¿sí? Entonces, y este intestino permeable es una característica muy común de personas con ansiedad sostenida. ¿Y qué pasó con los ratoncitos? Pues sin que los científicos hicieran algo en el cerebro de los ratoncitos, sin darles ningún estresor, sin hacer algo que los traumara, simplemente por ese componente de las bacterias que tenían, empezaron a tener un comportamiento ansioso. Su barrera intestinal se vio debilitada, tuvieron inflamación sistémica, ¿sí? Y porque se dio esto solamente cambiando las bacterias que había en sus intestinos. Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta de cómo está nuestro jardín interno, tu microbiota. En el 2024 también se hizo otro estudio en China que fue un poquito más lejos todavía. Traspasaron microbiota de personas con depresión y personas bipolares a ratones, y se me hace que viene en la siguiente presentación. Y las imágenes que mostraron es algo que pues dejó perplejos a los científicos. Los ratoncitos desarrollaron comportamientos depresivos, pero además, y esto es lo interesante, los análisis cerebrales confirmaron una disminución marcada en la conectividad del córtex prefrontal, ¿sí? La zona que regula las emociones y toma decisiones. O sea, tu cerebro se fue reduciendo. Esa comunicación y el centro de recompensa del cerebro quedó casi aislado del resto de tu sistema nervioso. Es por eso tenemos nuestro cerebro no funciona de la misma manera, solo por cambiar las bacterias que estaban en tus intestinos, sin tocar nada más, sin ponerles ningún estresor. Entonces, mucho de lo que tú pudieras estar viviendo el día de hoy no es tanto porque no sepas manejar tus emociones o porque alguien te está fastidiando la vida. Pudiera ser por el mensaje que está mandando tus intestinos a tu cerebro. Vamos a la siguiente. Entonces, es aquí donde vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema, eh, porque, no, o sea, y lo más fácil, y yo lo he visto con mis pacientes, es cambiar de dieta es fácil, lo más sencillo. Y por eso yo me entré a estudiar todo esto de psiconutrición y la parte emocional,
porque lo que realmente nos está enfermando, lo que nos está detonando, es cómo manejamos lo que nos pasa. Y hay tres cargas que inflaman más que el azúcar a tus intestinos. Y estas tres emociones, cuando dejan de ser una respuesta al evento y se convierte el ambiente en el cual yo estoy viviendo día a día, tienen mecanismos biológicos que están documentados y dan un daño a tu microbiota, a tu barrera intestinal y a tu sistema inmunológico. Y las tres producen el mismo resultado final, inflamación sistémica de bajo grado, pero cada uno lo hace de forma diferente. Y entender esto es de suma importancia para saber qué está pasando en tu cuerpo. Y primero vamos a ver de esa culpa que ya no repara. La culpa es buena, no te estoy diciendo que sea mala. Tiene una función biológica que es necesaria. La culpa nos señala cuando hemos hecho algo malo, entonces nos invita a hacer un cambio de conducta, ¿sí? A reparar aquello donde nos equivocamos. Y ahí cumple la culpa su función. Esa es la culpa sana. Es conciencia, ¿sí? Y no debe desaparecer. Pero hay una culpa que ya perdió esa función reparadora. Y esa culpa la llevas por cosas que ya no puedes deshacer. Es quizás la que cargaste desde niño o niña, pensando que el estado emocional de tus papás dependía de ti. O quizás la sientes por no haber sido suficientemente bueno cuando no tenías herramientas para hacerlo. O puede ser que alguien te depositó en algún momento, oye, yo estoy así por tu culpa. Si vimos una mamá depresiva, un papá violento y te dijo, es por tu culpa que estoy así. Y he conocido muchas personas en ese estado, ¿sí? Entonces, y un niño generalmente se cree el centro del mundo y piensa que todo lo que pasa alrededor es por su culpa. Y esta culpa, la que no tiene salida reparadora, activa el eje de estrés de forma sostenida. ¿Qué va a hacer? El cortisol sube, la barrera intestinal se hace muy porosa y las bacterias productoras de serotonina se reducen. Y entonces se van a activar citoquinas inflamatorias y puede dar lugar a la depresión mayor, a la fatiga crónica y a las enfermedades autoinmunes. Y yo te quiero preguntar, ¿hay alguna pastilla que te quite la culpa? Y lo que raramente nos dicen los médicos es que los pacientes que tienen depresión presentan en sus estudios de laboratorio niveles elevados como si tuvieras una infección o una lesión física. Y estos niveles se correlacionan directamente con la severidad de tu estado de ánimo. Entonces, es aquí donde la culpa que no te está llevando al arrepentimiento, que ya no tiene nada que reparar, lo único que va a hacer es inflamarte. Y con marcadores bioquímicos medibles. Y no es solamente una sensación. Y la pregunta que vale la pena hacernos en este momento, ¿esa culpa que tú tienes hoy te lleva a hacer algo diferente? ¿Te ayuda a reparar algo concreto? ¿O solamente te está castigando y latigando? ¿Y quién va a pagar ese precio? ¿Quién paga ese castigo? Me gusta un versículo muy hermoso en la Biblia que donde Dios nos dice, es quitada tu culpa. Y te invito, si tú estás ahorita cargando con una culpa por algo que hiciste ya hace muchos años, a que medites en que Jesús ya llevó tu culpa. Entonces déjale de robarle a Jesús, porque le pertenece a Él y no a ti. Vamos con la siguiente emoción, que es la vergüenza.
que se instala en nuestro cuerpo. Y la vergüenza y la culpa parecen lo mismo, así como por afuerita, pero no lo son. Y la diferencia importa biológicamente. La culpa dice, hice algo malo, pero fíjate que te dice la vergüenza, yo soy algo malo. Ahí es la gran diferencia. La culpa busca reparar, tiene dirección, pero la vergüenza busca desaparecer. Se mete bien adentro de nosotros y cuando algo busca desaparecer en el cuerpo ¿qué va a hacer? Lo va a almacenar. Y la vergüenza activa un tercer modo en nuestro sistema nervioso. Los primeros modos es peleo, huyo, pero el tercer modo ante un estresor es el congelamiento. Y este se activa cuando el sistema nervioso ya no puede ni pelear ni huir. Entonces no me queda más que mejor hacerme la muertita, congelada, como si no existiera. Y esa es la mejor estrategia para paralizarte, para no ser vista. Y en el modo congelamiento, el cuerpo hace algo muy específico. El tono vagal, el nervio que va de tu cerebro a tu intestino y viceversa, pierde efectividad para regular el estado interno. La variabilidad de tu cardíaca se reduce y el corazón pierde flexibilidad de respuesta. La actividad inmune se suprime, o sea, el sistema de defensa se apaga para pasar desapercibido. Y la producción de GABA cae, que la GABA, como te habíamos visto, es un ansiolítico natural. Y fíjate qué pasa con tu digestión, se va paralizando. Entonces viene estreñimiento, un nudo en el estómago, intestinos bloqueados sin causa aparente. Entonces, una persona con vergüenza crónica, pues va a ser o le hace sentir que es alguien defectuoso, que sus necesidades no importan, que son demasiados, no tengo derecho a pedir nada, que ella dice, es que soy muy sensible y ese es el problema. Entonces, estas personas tienen un sistema inmunológico trabajando en modo suprimido y no puede responder bien a infecciones ni a la inflamación. Y tiene sistemas crónicos de digestión que no tienen explicación aparente. Y es ahí donde aparece esa ansiedad que no responde a ningún tratamiento, ¿sí? Porque el origen no está en los pensamientos, está en el tono de tu sistema nervioso y el intestino pues lleva ese registro. Y vamos con el tercero, que es el resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Es sentir de nuevo todos los días. Es resentirse, que viene del latín, es volver a revivir aquello que pasó. El resentimiento no es guardar algo en un cajón, es revisarlo, recorrerlo, reactivarlo. Ayer te contaba de una persona que consulté estos días y me decía, su esposo la engañó hace 2 años y ella vive con ese resentimiento. Y ese resentimiento, o sea, todos los días al levantarse, ella recuerda el día en que descubrió a su esposo con otra mujer. Y el pobre hombre ya se arrepintió, quiere rehacer su vida, pero ella ¿dónde vive? En el pasado. ¿Y cómo está ella ahorita? Deprimida, ansiosa, haciéndose cortes en su piel. ¿Por qué? Porque está reviviendo el dolor. Entonces aquí no es decir no pasó nada porque sí pasó algo, pero hay que solucionarlo. Pero no tenemos que reactivar el dolor cada día. Entonces, cada vez que una persona revive mentalmente una situación que le dañó, una traición, un abandono, algo que si fueron injustos contigo, algo que no se resolvió, el sistema nervioso lo procesa como si estuviera ocurriendo el mismo día. O sea, tu cerebro no distingue entre verdad y mentira. Si pasó hace 20 años y si tú lo estás recordando ahorita con dolor,
con sufrimiento, estar reviviendo eso el día de hoy, porque no distingue del recuerdo y del presente. Entonces, ¿qué va a pasar? El cortisol sube, la frecuencia cardíaca sube, el intestino se contrae, la barrera intestinal se debilita y entonces las bacterias que son las productoras de serotonina se van a reducir. Entonces, obviamente voy a estar deprimida. Y entonces, una persona con resentimiento sostenido, ese pensamiento puede aparecer decenas de veces en el día. Y entonces, decenas de veces estoy activando el eje del estrés en mi cerebro. Decenas de veces me está subiendo el cortisol. Decenas de veces está contrayendo en mi intestino en un solo día. Y hay investigaciones que correlacionan que los niveles sostenidos de ira y resentimiento me van a dar marcadores inflamatorios en mi cuerpo. La diferencia es cómo yo vivo lo que me está pasando. El resentimiento no daña a quien te lastimó, te lastima a ti con inflamación medible y todos los días. Y esto, te lo digo con mucho cariño, no es una invitación a fingir que lo que pasó no pasó, es entender algo muy concreto. Seguir reviviendo esa herida en el cuerpo tiene un costo biológico real y ese costo no lo paga quien te dañó, lo estás pagando tú. Entonces, ¿vale la pena? Y para mí, o sea, y yo lo veo con muchas personas que no les gusta ver la realidad porque es dolorosa, pero más vale sufrir un ratito a sufrir toda la vida. Y hay cosas que son de nosotras y hay cosas que no nos corresponde y hay que aprender a soltarlo, ¿sí? Y el cuerpo no distingue entre, si quieres vamos a la siguiente, entre una carga propia y una carga que fue heredada. Inflama de la misma manera, altera tu microbiota de manera igual y reduce tu serotonina. Entonces, lo que es tuyo, pues puede ser que algo hiciste y puede reparar el daño el día de hoy. Entonces, hay que ser responsables por lo que yo hice y por mi pasado que tengo y hacer algo al respecto. Sí, o sea, si no sé poner límites, puedo aprender a poner límites, a decir no sin culpa. Y de los errores se aprende. Pero hay cosas que no son de nosotros, como el estado emocional de tu esposo o de tu esposa, o el de tus padres o el de tus hijos. O sea, no es tu responsabilidad de cómo ellos reaccionen a lo que tú haces. Obviamente, me tengo que portar a la altura, o sea, no los voy a estar provocando y haciéndoles daño. No eres responsable de lo que pudiste o cómo interpretaste tu niñez. De lo que eres responsable es qué estás haciendo con tu pasado. Tampoco eres responsable de las expectativas que otros ponen sobre ti, ¿sí? Y también no eres responsable de haber necesitado algo que no te dieron. Y lo que mayor necesitamos todos es amor. Pero si tus padres no te pudieron amar de la forma que tú necesitabas, eso no determina cómo tú vivas tu vida el día de hoy. Por eso existen cursos, existen terapias, pero sobre todo está Dios, que es nuestro Padre eternal y es el único que puede llenar esos vacíos que hay en tu vida. Vamos a la siguiente. Entonces, todo lo que hemos visto hasta hoy llega a un punto central. La microbiota intestinal no solo reacciona al estrés emocional, lo registra, lo va anotando. Y los estudios con personas con depresión o ansiedad sostenida muestran consistentemente menor diversidad bacteriana y reducción de esas setas específicas que producen el bitorato, el ácido graso que protege la barrera intestinal y que tiene un efecto antiinflamatorio directo en nuestro cerebro.
Entonces, cuando la microbiota se empobrece, pues yo voy a estar cargado emocionalmente, voy a tener menos serotonina que me ayuda a tener un estado de ánimo bueno, ¿sí? Voy a tener menos GABA, entonces la ansiedad va a subir, aunque no haya peligro real. Este, mi cuerpo no va a estar produciendo esos ansiolíticos que necesita. Entonces, tenemos más riesgo de tener un intestino irritable eh, si nosotros tenemos un trauma no procesado. Pero aquí viene la buena noticia, y esto también tiene evidencia muy sólida, que así como nuestro cerebro tiene plasticidad, o sea, se puede regenerar, nuestra microbiota también se puede regenerar, puede cambiar su composición en semanas y meses, pero para hacerlo necesitamos dos cosas. Primero, los recursos físicos correctos, ¿sí? Y eso se los voy a dar en la hojita de asignación del día de hoy. Y lo segundo es un sistema nervioso que empiece a recibir las señales de que ya no hay peligro, de que estamos en paz, de que estamos en un lugar seguro. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a soltar aquella carga y vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer un ejercicio, aunque ya me comió el tiempo, pero creo que es importante los que puedan quedarse, vamos a hacerlo. Este, Te invito a que te sientes así, con la espalda recta, los pies firmes en el piso y vamos a poner nuestras manitas aquí en el abdomen, ¿sí? Debajo de tu ombligo. Ahí, ¿sí? Vas a poner tus manos en tu abdomen y vamos a respirar despacio, como que llevando el aire a nuestras manos. Trata de inhalar. No, no vamos a poner el aire aquí en el pecho, sino vamos que ese aire llegue aquí hasta donde tienes tus manos. Siente como el abdomen se va expandiendo, como si fuera un globito con cada inhalación. Si quieres, puedes cerrar los ojos e inhala, llenando tu abdomen. Ujú. Ahora, piensa eh, en tu mente algo que pudieras estar cargando, una culpa, un resentimiento, una vergüenza. No tienes que resolverlo, solamente vamos a identificarlo. Cuando traes eso a tu mente, observa si tu abdomen se contrae, si tu respiración se acorta, si hay tensión debajo de las manos. Eso es la señal de peligro llegando al sistema nervioso entérico, tu segundo cerebro, y ahí lo está detectando, respondiendo. Ahora respiramos 3 veces, lento y profundo, hacia ese lugar. Llevamos aire hacia ese lugar, no para resolverlo, solamente para acompañarlo. Y si pudieras decirte algo a esta parte de tu cuerpo, sin solucionar nada, sin fingir que no duele, simplemente di, te veo. Ya no tienes que cargar esto solo. Y respira. Vamos a sacar el aire como si estuviéramos apagando una velita. Otra vez. Lo que acabamos de hacer, puedes abrir tus ojos cuando te sientas listo o lista, es darle a tu sistema nervioso entérico una señal de calma, pequeña pero real. Cada vez que repetimos esto, tu entorno interno cambia un poquito.
Las bacterias que viven ahí registran ese cambio y la farmacia interna empieza a producir de forma diferente. Entonces, no sé si tú lograste notar qué pasaba en tu cuerpo cuando trajiste ese pensamiento de culpa, de resentimiento. Si notaste algo, si te tensaste, escríbelo, porque es darnos cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, el tiempo ya me comió, pero yo nomás te quiero, dar, si quieres, vamos a la siguiente. Eh, Ir cerrando con esta parte que Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y como te decía, trabajados y cargados, no dice personas que fallaron, dice personas que cargan, que están agotadas de sostener. Y la invitación no es a resolver tu carga, no es a entenderla primero, es ¿cuál es la invitación? Es ir a Jesús, tal y como estás, y depositar en Él tu carga. Y hay algo que aprendí sobre esto, que ningún libro a mí me lo enseñó, ningún curso, y no lo aprendí leyendo, lo aprendí atravesando. Hace años yo pasé por un periodo de depresión mayor. Fue corto, pero fue uno de los periodos más intensos que he vivido. Y a mí cuando pasa algo, pues yo me gusta atenderme. Entonces fui con el psicólogo, el psiquiatra, y me recetó ansiolíticos. Y saliendo de la consulta, pues tenía la muestra médica de lo que tenía que tomar. Pero algo dentro de mí, este, me dijo, porque pues yo crecí en un ambiente médico y he visto personas que aún tomando ansiolíticos, pues en vez de mejorar, pues a veces empeoran. Y aquí te quiero hacer la acotación, a veces sí es necesario tomarlo si no tienes el acompañamiento necesario y si no estás haciendo nada para resolver esa situación, ¿sí? Entonces, yo dije, no voy a ir al síntoma para quitarme esta depresión, tengo que ir a la raíz. Así que no tomé esos ansiolíticos y tomé una decisión en ese momento. Y le dije, le voy a pedir ayuda a Dios para atravesar esto. Y lo voy a empezar desde adentro. Y empecé un ayuno de 7 días. Nunca en mi vida yo había ayunado. Y no fue como penitencia, fue como darle un espacio. Entonces, mi intestino empezó a descansar y mi cerebro empezó a escuchar. Y después de esos 7 días, donde el único que me sostenía era Dios, donde yo le deposité a Él mis cargas, vino la claridad para mí. Y ese fue el primer paso de muchos pasos que yo fui haciendo en forma empírica. Empecé a bañarme con agua fría, empecé a hacer ejercicio, empecé a comer verdura fermentada, a tomar más omega 3 a través de la chía. Entonces, después de que yo salí de ese estado, pues ahora sí, yo soy muy curiosa, me fui a investigar y, y me di cuenta que todo eso que yo había hecho, ¿sí? Pues ayuda a las personas a salir de la depresión. Y es ahí donde yo empecé con un programa que a mí me encanta, que es la microbiota, y nació un propósito. Por eso les decía que el canto que escuchamos ahorita en la mañana a través del dolor, es donde tal vez podemos escuchar la voz de Dios. Pero no te espacíes en el dolor. Yo te invito a que te espacíes en Jesús, que te quites tú del centro y aprendas a ver al médico de médicos. Que hay que hacer cosas, sí hay que hacer cosas, pero aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué beneficio has tenido cargando cosas que no te corresponden? Trayendo el pasado al presente con tus comportamientos. Por eso, lo que Jesús nos ofrece no solamente es paz espiritual, es algo que el sistema nervioso puede recibir como una señal real, con confianza genuina, y entonces tu sistema parasimpático se va a activar. El nervio vago puede llevar señales reales a tu intestino, tu microbiota va a empezar a recibir
lo que necesita. Y entonces es cuando tenemos esa confianza genuina que ya no tienes que cargar lo que no te corresponde. Y es ahí donde entra el perdón. Perdón para el que te hizo daño, perdón para el que te equivocaste. Pero el perdón como el amor es una decisión y no nace de nosotros, viene de Dios. Entonces, ¿sí? Nuestro cuerpo, todo cambia, no porque borramos lo que pasó, sino porque voy a apagar ese interruptor que está reviviendo el dolor día y día. Cada vez que yo quiero revivir esa herida, recuerda lo que pasa. Entonces, perdonar no es liberar al otro, es dejar de pagar tú con inflamación, con serotonina baja, con depresión, con ansiedad, el costo de una herida que ya no se puede deshacer. En el camino al Cristo, la página 10 nos dice, muchos llevan cargas de culpa y tristeza, anhelan la paz, pero no saben dónde hallarla. Y esa carga que llevan los está enfermando. Pero hoy yo te invito a que vayas y deposites tus cargas en Jesús, porque tú sabes dónde puedes encontrar esa paz. No somos ignorantes. Jesús ya lo hizo por ti. Así que yo te invito a que hoy con oración, lo que te he venido diciendo estos días, oremos pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre cuál es la raíz de nuestra enfermedad. Porque puede que no nos demos cuenta, estamos ya viviendo en forma automática. Y cuando encuentres esa raíz, la podamos entregar. Entonces, vamos rápidamente a hacer nuestra tarea del día de hoy. Te invito a que lleves un diario de la carga. Cada noche, antes de que hagas tu respiración, hazte esta pregunta. ¿Qué cargué hoy que no era mío? Aquí no es para analizar ni para echar culpas a nadie, simplemente para nombrarlo. Lo que no tiene nombre, lo que yo vacío en un papel y no, o sea, hay que escribirlo, plasmarlo, porque si no lo escribimos, sí, con tu puño y letra, simplemente va a seguir dando vueltas en tu cabeza, ¿sí? Entonces, lo que tiene nombre deja de vivir en el cuerpo de forma anónima. Entonces, lo podemos gestionar. Y vamos a hacer un protocolo intestinal. Te invito a que empecemos integrando un fermentado al día, ya sea kefir, ya sea kimchi, chucrut, una cucharadita al día, ¿sí? Estos son probióticos naturales y es lo mejor. Yo no necesito que vayas a una farmacia, porque tenemos una farmacia adentro. Vamos a consumir fibra prebiótica que lo encontramos en la avena, en el plátano, en los espárragos. Vamos a consumir omega 3 que la encontramos en la chía y la linaza, pero las tenemos que moler para que ese omega que está dentro lo podamos sacar. Y vamos a decirle adiós a los refinados, al azúcar, a los ultraprocesados, a la harina blanca, ¿sí? Porque todo eso, este, lo podemos, nos está produciendo inflamación. Y te invito a que te bañes con agua fría. Báñate con agua calientita y termina con 30 segundos de agua fría. Entonces, te invito a que hagamos la práctica de depositar. Pones en la respiración que ahorita hicimos, pones tus manos aquí en el abdomen. Y podemos decir, cuando estamos así respirando, lo que llevo hoy lo deposito en Jesús. No lo tengo que resolver sola o solo. No tengo que seguir cargando. Mi intestino puede soltar esto. Y el descanso que me fue prometido ya lo tengo en Jesús. Recuerda que no todo lo que tú cargas te pertenece.
pero igual tu cuerpo se inflama. Así que hoy empiezas a distinguir y a depositar lo que ya no necesitas. Aprendamos a soltar. Lindo día. Muchas gracias, Ujú. expositora. Lindo tema que nos deja mucha tarea para que nosotros hagamos diariamente para ir cambiando. Cada día es algo diferente para ir mejorando para nuestra salud